curiosas, digámoslo así, del discurso de la presidenta del domingo es la que consistió en referirse al empresariado con sentido patriótico. Y yo decía, sí escuché bien, porque pues la única patria de los empresarios, entre más grandotes sean, es el dinero y la ganancia. Pues sí, ahí sí que tienen harto sentido patriótico. Entonces, está tan centrado el actor empresarial en la estrategia de desarrollo económico de la 4T, desde López Obrador, pero ahora reafirmado, incluso refrendado en otros sentidos por Claudia Sheinbaum, que habría que tener como muy claro de qué empresariado se trata. No solo por el emblemático ejemplo de Altagracia Gómez, como esta proyección, esta cara pública del empresariado que abraza a la 4T con las ideas de prosperidad compartida, etcétera. Digo ejemplo emblemático no solo por el perfil de esta joven empresaria, sino porque pues por la historia de la riqueza del grupo Minsa y de su familia, ¿no? Hija de uno de los empresarios que más se benefició con el remate de bienes estatales y públicos en la época de Salinas de Gortari, ¿no? Sino también porque este es un empresariado que seguramente tiene esta vocación de respaldo, sobre todo en momentos de presión arancelaria desde el norte y de otros capitales, de respaldo a la Cuarta Transformación, pero no creo que debamos obviar que ese apoyo seguramente está dado sobre la base de algunos acuerdos. No podemos no relacionarlo, por ejemplo, a que el único tema en el que la planadora legislativa de la 4T no ha podido funcionar es en el de las 40 horas laborales. Claro. El otro día escuchaba diputados que decían que confían en que salga en el 2025. Si teníamos reforma constitucional por día, ¿no? Es más, claro, días en los que había 3 o 4. Y parece que esa va a llegar tal vez en 2025. O la aplazada, aún en su imaginación y discusión, reforma fiscal, ¿no? Entonces habría que pensar ese apoyo muy volcado, muy nacionalista, con mucho sentido patriótico, qué tan basado está en esos acuerdos tácitos. ¿Y por qué creo que habría que tener como esa vigilancia? Porque no es un empresariado que se haya distinguido por un sentido de civilidad pública o de sensibilidad social. Y pongo 4 cosas en la mesa, solo en una haré énfasis, porque es el que más directamente tiene que ver con qué tanto se respalda al Estado, ¿no? Desde el capital nacional. Uno tiene que ver con la resistencia de una parte importante del empresariado alimentario, que es muy nacional en algunos sectores, pensemos en Bimbo, pensemos en Herdes, ¿no? Pensemos en Lala, al etiquetado. La resistencia que hubo y el lobby impresionante que se desató para contener una medida necesaria de salud pública nos haría dudar de qué tan sentido patriótico o qué entienden por patria si la salud pública de nuestros niños y niñas y niñes no figura en esa patria. La segunda es el cuidado medioambiental. No solo tenemos el río Sonora desde 2014 por Grupo México, sino la grandísima historia de deterioro ambiental asociada a la maquilización del territorio. Tenemos el ejemplo emblemático de Tehuacán, Puebla, y las tierras infértiles por la tintura de las maquilas de la mezclilla que se instalaron ahí y después se fueron, ¿no? Dejando a su paso todo esto. Pero también el respeto a los derechos laborales. El empresariado mexicano se distingue no solo por su tendencia a la informalidad, sino por su tendencia a bajar salarios por debajo de la línea del mínimo, al despido injustificado, a las jornadas laborales extendidas por encima del máximo permitido por la legislación, aun cuando es bastante alta en México, hasta que no pase la reforma. Pero me voy a concentrar en esta última, que es la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque eso es hacerle trampa explícitamente. Hoy en día la abogacía del sector fiscal es la que está más desesperada por la reforma al Poder Judicial. Yo he escuchado abogados fiscales que dicen, tenemos que cambiar de giro, lo que hemos ganado hay que invertirlo
en campos de golf, porque aquí ya no vamos a tener cómo ganarle al SAT. Con jueces escrutados por la opinión pública, ¿cómo le vamos a ganar un caso al SAT a favor del empresariado? La evasión fiscal en este país nos hace dudar seriamente de que tengamos consolidado un empresariado con sentido patriótico. Solo del 2017 al 2022, y con eso acabo, se evadieron 1.5 billones. Los protagonistas de esta evasión son sobre todo los grandes empresarios. Estamos hablando de un 5 a 6% del PIB. Ese es el sentido patriótico del que creo que tenemos que tener bastante cuidado. La dejo ahí.